los compañeros guadianos se concentran en aumento de presupuesto puro y simple. Y la UAS tiene una estructura burocrática que no la aguanta nadie. Tienen que aplicarle los criterios de eficiencia y de transparencia a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que la UAS retome su autoridad académica frente al pueblo. Entonces, cuando yo me pongo a ver lo de la Universidad de Chicago, por ejemplo, que tiene 100 años y ya tiene casi 100 premios Nobel, como si fuera un premio Nobel por año. Es casi un premio Nobel por año lo de la Universidad de Chicago. Y ok, no se puede, hay que guardar la diferencia, pero la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la primera de América. No tiene una patente internacional registrada, man. Y gata cuarto, y gata cuarto, y gata cuarto. Y te gradúa médico, abogado, administradores de empresas, contable, bla, bla, bla. Entonces a la UAS hay que pedirle todo lo que nos puede dar. Estamos subutilizando la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el gobierno tiene que fijar una posición política frente a la UAS. La visión del PLD en términos de educación superior, si es que la tiene, ¿no? Yo no he visto eso. Debería reflejarse frente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a los muchachos de la UAS que promuevan liderazgo responsable a lo interno de esa academia para que recupere su prestigio y su autoridad como primada de América. Entonces el tercer tema bueno, esa es una promoción, el tercer tema, pero está la Junta Central Electoral también, está Rick Porcello, que es el lanzador de los Medias Rojas del Boston. En la Liga Americana ganó el Cy Young, también lo hizo Max Scherzer, el de los Washington, los Nationals Washington, que ganó el Cy Young por la Liga Nacional. Y entonces está Carolina Mejía también como tendencia en el día de hoy, porque Carolina opinó con relación a la elección de los jueces los miembros de la Junta Central Electoral. Roberto Saladín, que es también miembro de la Junta, de eso vamos a hablar más adelante. Carmen Inver Brugal, que también fue escogida miembro de la Junta. Y así sucesivamente. Esos son los temas que están en tendencia. Juan Francisco, el de los Tigres del Licey, porque tiene ya 56 jonrones en esta liga, y hay otros temas también ya, bueno, a Ricky Martin, porque le dio una entrevista a Elis de Llenaro, algo así, la homosexual que tiene un programa en Estados Unidos, y entonces el tipo dijo que se va a casar con el tipo que tiene. Y esos son los premios, los temas, pero esos son los temas que son tendencia, y nosotros vamos a hablar de algunos otros, pero también queremos significar que en el día de hoy ciertamente el Senado de la República designó los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros decíamos esta mañana en Twitter y en Facebook que la Junta Central Electoral, para los objetivos estratégicos que tiene la sociedad dominicana, no tiene ninguna relevancia, ninguna. Y ustedes verán por qué después de la pausa nosotros decimos que la Junta Central no es lo importante, que lo importante es establecerle límites y transparencia, legalidad a los fondos del financiamiento electoral. Esa es la clave del proceso. Quien sean los jueces de la Junta Electoral, eso no tiene importancia, porque aquí, desde el año 1994, hace 22 años, no se produce un fraude electoral. Los fraudes electorales se producían cuando Balaguer los cometía. Cuando Balaguer los cometía. Díganme ustedes, porque yo no es que quiero estar atacando a Balaguer, ese no es mi propósito, ese no es mi tema, ese no es mi objetivo. El objetivo es tratar de establecer la verdad con objetividad, con razón, ¿no?
Entonces díganme ustedes, Balaguer de la época post-Trujillo viene aquí y empieza una carrera electoral del 66 para acá. 66, 76, 86, 96, hasta el 2000, hasta el 2000. En el 2002 creo que fue que murió. Entonces, una vez Balaguer se fue del escenario, ya no hay fraude. Y después de la pausa vamos a analizar todo eso. También vamos a estar hablando del ultimátum que le ha dado el gobierno a los funcionarios públicos que no han hecho declaración jurada de bienes. Eso es muy importante, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las inundaciones, de cómo las obras públicas tienen que construirse con calidad. Ojalá que el tiempo nos dé, porque tenemos muchos temas. Pero vamos a concentrarnos después de la pausa en la Junta Central Electoral. Volvemos en breve. Por segunda vez, Julio César Castaños Guzmán presidirá la Junta Central Electoral luego de que esta noche el Senado de la República lo escogiera a unanimidad. Roberto Saladín, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano y Henry Mejía Oviedo serán miembros de la Junta. Los suplentes son José Miguel Minier, José Lino Martínez, Rafael Evangelista, Luis Rafael García y Juan Bautista Cuevas. Se recuerda que Castaños Guzmán fue presidente de la Junta Central Electoral en el periodo 2006-2010. Es abogado de profesión y actualmente es vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, ahí están los jueces o los miembros de la nueva Junta Central Electoral. El PLD, hay que decir lo siguiente, en el año 2002, el antecedente más reciente que tenemos al margen del PLD en el poder fue cuando Hipólito, en el 98 el PLD estaba en el gobierno, pero después de la muerte de Peña se produjo un triunfo electoral del PLD en las elecciones de medio término, en las elecciones legislativas y municipales. Y el PLD, recuerdo que Esquea Guerrero, yo estaba empezando mi carrera en esa época, empezando periodismo, y Esquea Guerrero resultó ser electo presidente del PLD. Y el PLD impuso una Junta Central Electoral dirigida por Morel Cerda y rodeado de PRDistas a ultranza. En el 2000 Hipólito, con esa Junta de Morel Cerda, ganó las elecciones, aunque esa Junta no cometió fraude. No, una Junta que el PLD trató de demostrar que Morel Cerda era PRDista, Euclides Gutiérrez Félix publicó muchísimos datos, etc. Recuerdo que Atuey Decán objetó a Aura Celeste Fernández porque escribía en los periódicos del PLD. Yo recuerdo toda esa vaina. Juan Balaguer y Leonel firmaron un documento juntos oponiéndose a la politización, a la partidarización de la Junta de Morel Cerda, y el PRD hizo caso omiso a todo eso y puso su Junta. Hipólito gana las elecciones del 2000. En el 2002 Hipólito modificó la Constitución para reelegirse y puso una Junta Central Electoral de él. Ahí entró, lo que ahí fue que entró este que está ahora, Castaño Guzmán. En el 2002, Castaño Guzmán sustituye a Morel Cerda. Castaño Guzmán es hijo de Castaño Guzmán, uno que fue procurador con Balaguer, pero sus hijos son otro tipo de generación, casi totalmente desvinculado de los partidos políticos. Está Julio César Castaño Servio Tulio, que es el presidente o vicepresidente de Fijo, que es un tipo excelente, extraordinario. Yo lo hubiese querido a él como presidente de la Junta Central Electoral. Está el otro, que es médico, que es el de UNIBE, Castaño Guzmán,
y este que es vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, ese que está ahí. Son tres tipos con éxito probado y tipos que no han generado escándalo de ningún tipo. Esos son personas que no pueden fallar. Tipos honorables, esos tres. Esa familia, la segunda generación de los Castaños. Del papá yo no puedo hablar porque yo no sé de eso. Ni tampoco me voy a poner a investigar porque no es mi tema. Entonces, con esa junta, al PLD le pusieron 1 en el 2002 a Roberto Rosario. 1. Y el PLD ganó las elecciones con una junta en contra. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes es que aquí no, lo que les quiero llevar al punto de demostración de que aquí no hay fraude electoral después que Balaguer dejó de aspirar. En el 2006, Roberto Rosario dirigió la Junta por primera vez. No hubo fallo. En el 2010 no hubo fallo. En el 2012 no hubo fallo. En el 2014 no hubo elecciones porque se juntaron por la reforma del 10. Y ahora no hubo problema, hubo irregularidades. En todos los países del mundo hay irregularidades. Pero fraude electoral estructurado, como el del 94, contra Peña, que obligaron a Balaguer a bajarse a los 2 años. El fraude del 94 provocó una reforma constitucional, se llama Pacto por la Democracia. Eso fue lo que permitió que el Partido de la Liberación Dominicana llegara al poder, ese 50% más 1 que surgió de ahí. En el 90, 4 años antes del 94, y el que le hicieron a Juan Bo el fraude. Espantoso, Juan Bo ganó las elecciones, se la robó Balaguer. Y en el 86, ¿recuerdan la frase famosa del cardenal? Debajo de esta sotana hay un hombre jugando un rol político en favor de Balaguer. En el 82 no hubo problema, el PRD estaba en el poder y se religió. Se religió el PRD con Salvador Jorge Blanco. En el 84 a Jorge Blanco la reforma y la crisis económica provocada por la reforma fiscal provocaron la poblada del 84 y la sentencia de Jorge Blanco electoral estaba firmada. Y Jorge Blanco, para no permitir el ascenso de Jacobo Masluta al poder, permitió que Balaguer ganara, creó las condiciones. Recuerdo que puso a su esposa Cela, yo era un chamaquito en esa época, como candidata a senadora. Pero en el 78, Balaguer pierde las elecciones, pero se queda con el Congreso, un hecho histórico que se conoce como el gacetazo. En el 74 fue solo a las elecciones, sin candidato, como Ortega, el de Nicaragua ahora, así mismo. En el 74 o en el 70, porque en el 66 Juan Bo no pudo hacer campaña. En el 70. Entonces, miren después que Balaguer sale del escenario político en el 94, cómo aquí no hay fraude electoral. Ya eso está superado. Nosotros tenemos una madurez institucional electoral. De hecho, el problema con Roberto Rosario no es, para mí, el montaje de las elecciones, es su comportamiento personal frente a ciertos procesos. Yo no sé por qué le quitan la visa, porque nadie lo ha dicho. Pero el PLD, que es el líder del Congreso, porque Roberto estaba aspirando a quedarse. Roberto Rosario estaba aspirando a quedarse en la Junta. Él fue allá y metió su currículum, hizo su lobby. Pero el embajador dijo, ese no se queda. Le quitó las 2 visas. El embajador, que manda aquí. Embajador. El embajador dijo, ese no se queda. Papá, él hizo un lío. A mí Jovaina no me importa tampoco. Ahora, mi problema con Roberto Rosario es porque yo quería que él hiciera una cédula inteligente y él hizo una cédula bruta, un pedazo de plástico que no sirve para nada, que no tiene ninguna función distinta a la vieja. Entonces teníamos una cédula vieja y ahora tenemos una vieja y bruta. Entonces eso no sirve. Y por eso nosotros tuvimos diferencias personales.
Y esa diferencia todavía no se han superado. Yo no tengo ninguna animadversión personal, pero yo sé que desde la Junta se hicieron cosas sucias contra uno. Marino Zapete me lo confesó, me lo dijo. Y Marino Zapete está cuestionando muy fuerte a Roberto Rosario. Pero yo no voy a sumarme a eso, no quiero porque ya las instituciones tendrán que funcionar. Pero mi problema con Roberto Rosario era el tema de la cédula bruta y lo sigue siendo. Y ustedes verán que nosotros vamos a tener que abandonar ese pedazo de plástico viejo y buscar una tarjeta de ciudadanía. La cédula electrónica tiene que ser la puerta de entrada al gobierno electrónico. La última cédula, porque los próximos perfiles de identificación van a ser biométricos, como yo entro a mi celular con mi huella dactilares. La cuestión es yo entro a mi tableta con mi huella dactilares. Esos son los próximos perfiles de identificación en el futuro. Pero nosotros tenemos que caminar progresivamente hasta ahí. Tenemos que tener una cédula inteligente donde se guarde toda nuestra información pública, desde que nacemos hasta que morimos. Eso es lo que vamos a aportar encima. Hasta que nosotros entonces ya podamos, lectores de huella en todos lados, eso se va a estandarizar en 10 años, lectores de huella en todos lados. Entonces Roberto Rosario termina su reinado en la Junta. Dice Marino Zapete que deja una deuda de 1.200 millones de pesos. Quizá ni auditoría hagan ahí, pero ahí había mucho desastre, señor, se lo digo. Entonces, yo vengo diciendo, esta mañana fue la última vez que lo dije en Facebook y Twitter, que el problema de este país no es la Junta, porque los partidos tienen delegados electorales y delegados técnicos. El PRM negoció mal, porque mira, Carmen Yvel Brugal yo no creo que sea de ningún partido. Carmen Yvel Brugal es una abogada, yo no creo que ejerza el derecho, pero ella escribe novelas y es comentarista de radio. No que le conozco filiación política, le doy seguimiento a su trabajo desde hace mucho tiempo, trabaja ahora en La Z, antes trabajaba en Fidelity, en un programa que se llamaba El Matutino Alternativo, que también es emisor de Bienvenido Rodríguez. Ella tiene más de 20 años trabajando con Bienvenido Rodríguez. Ahora trabaja en La Z. Es de Puerto Plata, oigan los apellidos, Inver y Brugal. Pero ella es como una persona que es Carmen Inver Brugal, pero como que no hace esa ostentación, porque los Inver y los Brugal son multimillonarios. Pero ella no proyecta eso, no lo proyecta. Y esa es toda la información que yo tengo de ella. Nunca he hablado personalmente con Carmen Inver Brugal. Roberto Saladín Selling, una persona con un pensamiento conservador, economista, fue funcionario de varios gobiernos, en los organismos internacionales, creo que trabajó en el Banco Central, pero es una persona que ya está terminando su vida pública. Creo que esa es su última función pública ya. Pero tampoco es una persona que refleja ningún tipo de comportamiento escandaloso. Es una persona confiable, hasta donde yo tengo entendido. Tiene una actitud un poco antihaitiana, yo creo que eso no suma, pero salvo eso, bueno, quizá por eso lo escogieron ahí. Entonces ahora hablamos del tercero nuevo, es Mejía Oviedo, el hermano de Luisín, PRD, de Miguel Vargas Maldonado, ese es. Entonces tenemos ahí 2 apartidistas y 1 del PRD. Cuarto miembro, ahí está, Mejía Oviedo. Entonces, cuarto miembro, Rosario Graciano, esa es la única que repite. Y esa es la única del PLD. Rosario Graciano es vicesecretaria de Comunicaciones del PLD y miembro del Comité Central. La única que es del PLD. Pero es una persona conservadora, muy tímida, políticamente no va a asumir una posición de riesgo, no lo va a hacer. Yo la conozco hace mucho tiempo, conocí a su esposo que murió, pero ella es vicesecretaria igual que yo del PLD. Es la única del PLD, pero tiene un rol pasivo en política. No va a hacer más nada que no sea completar quórum y
cortar cinta y no va a hacer más nada de eso. Entonces tenemos a Julio César Castaño Guzmán. Ya no me falta más nadie. Entonces tenemos a Julio César Castaño Guzmán, que no es apartidista, Roberto Saladín, que no es partidista, Carmen Inver Brugal, que no es partidista, tenemos a Mejía Oviedo, que es del PRD, y tenemos a Rosario Graciano, que es del PLD. Se quedó el PRM sin un representante por no negociar con un criterio de oportunidad. Pero a ellos eso no importa, porque ellos van a tener su delegado ahí. Y si van a tener su delegado ahí, ya esta es una sociedad mediática, todo el mundo sabe lo que pasa ahí adentro. Tienen que tener un delegado técnico y ya, tecnológico, para que no lo truquen. Y no lo van a truquear. El PLD ganó 60-38. ¿Qué es lo que va a truquear? O sea, no es necesario eso. Entonces, ¿dónde está el problema con la Junta, con el proceso electoral? Que la ley 275-97 establece el financiamiento a los partidos políticos. Pero a pesar de que la ley le da un 0.25% del presupuesto en años no electorales y un 0.50% en años electorales, o sea, si crece la economía, los partidos reciben más. Si la economía baja, los partidos reciben menos. Pero son 700.000 millones, el 0.5 de 700.000 millones que hace al sistema de partidos cuando hay elecciones. Cuando no hay, el 0.25. Eso es lo que yo creo. Ahora, ¿qué ocurre? Que al margen de lo que le da el Estado a los partidos cogen cuarto de todo el mundo. De todo el mundo. Y ahí viene el problema. Entonces hay financiadores de campaña electoral que se dedican a financiar campañas electorales. Por ejemplo, aquí hay financiadores de campañas electorales que le hacen una cena a Luis Abinader, a Danilo, y ya, los dos que tienen posibilidad de ganar, los otros lo que le dan es 2 o 3 pesos. Y dicen, ¿cuánto tiene Danilo en las encuestas? Un 60, pues a Danilo vamos a darle 6 millones de pesos. ¿Y cuánto tiene Luis Abinader? Un 38, dale 3.800.000 pesos. Y los otros dárselo al Partido Reformista y a todas las cosas que están ahí, a todos los partidos chiquiticos. Y gastan 10 millones de pesos en campaña. Y cuando gana Danilo, esos tipos van al Palacio a buscar 100 y 200 millones de pesos en obra, y 300 y 400 y 500. Invirtieron 10 millones para que el pueblo pague. Y eso no está regulado. Ustedes vieron esa carretera del Limón, que yo no estoy diciendo que fue el caso, pero estoy poniendo un ejemplo. Yo le voy a mandar, déjame ver si tengo aquí activa mi cuenta de... Caro, en mi cuenta de Instagram, hace como 5 meses, yo publiqué unos asfaltados en el interior del país, donde había unos carros en la orilla de la calle que no tuvieron el cuidado ni de quitarlos para asfaltar, que lo que hicieron fue que bordearon los carros que estaban aparcados. Hay 2 fotografías en Instagram, búscamela y ponla ahí. Búscala, entra y ponla ahí, para que la gente vea de qué yo estoy hablando. Cuando un constructor da dinero para la campaña, el Estado no tiene autoridad de fiscalizarlo. Hay que darle la obra y él cumple si le da la gana, porque ya él la pagó en campaña. Y no estamos hablando todavía del financiamiento del narcotráfico, ni del financiamiento. Miren eso. No se puede acercar más esa foto. Hay otra, miren. Esa fotografía, eso vale, señores, un Pulitzer, esa vaina. Esa es la mayor degradación de la autoridad pública que yo he visto en muchos años. Miren, a ese contratista le dieron esa obra de asfaltado, eso fue en las elecciones. Y miren con qué desfachatez ese tipo se siente tan empoderado que le saca la lengua a la sociedad. Y dice, echen esa vaina así, que eso no es nada. Y miren, hay una guagua, una camioneta estacionada, miren que tiene hierba abajo,
porque tiene mucho tiempo ahí. Y esos tipos son incapaces de decir, el que está haciendo esa obra, quítame esa guagua de ahí, porque ese suelo, para tirarle una capa de asfalto, hay que prepararlo, porque si no con 3 gotas de agua se va. Ponme la otra, que está de frente, al lado de esa hay otra, búscala, para que la gente vea de lo que yo estoy hablando. ¿Por qué esos tipos que cogen esos contratos de asfalto se atreven a hacer eso? Ah, porque dan dinero para la campaña. Y cuando dan dinero para la campaña, miren eso. Miren qué asquerosidad institucional. Miren lo que yo estoy diciendo. Ustedes están viendo. Entonces, le dan el contrato del asfalto y el tipo no es capaz ni de hacerlo mínimamente bien, porque no respeta nada. Entonces, ese carro estaba aparcado ahí y le tiraron el asfalto, lo bordearon. Diablo, y eso se lo pagaron a esos contratistas. Ustedes ven lo que yo digo. Eso es aquí en República Dominicana. Eso no es en Burundi. Eso es aquí. Yo tengo muchas fotos así, yo nada más le tiré 2. Esos son los observatorios que nosotros hacemos. Entonces, por eso es que yo digo que las mayores conspiraciones y las mayores perversidades que se hacen en República Dominicana es en la campaña electoral que se negocian. Y yo le digo al PRM, pues yo no sé para qué lo estoy diciendo al PRM, porque el PRM hace lo mismo, le coge cuarto a los empresarios. Entonces, Luis Abinader lo que es un empresario. Entonces, ¿por qué yo puedo hablar con esa libertad? ¿Por qué? Bueno, porque yo no hago eso. Yo no hago eso. Primero, yo no le recibo dinero a nadie que no conozca y tampoco recibo cantidades que me comprometan, que yo no la puedo. Creo que le recibí a 2 personas aporte, a 2. Mínimo, que yo cuando quieran se lo devuelvo. Ahora, yo vendí un vehículo mío para yo financiar mi proyecto de mi campaña y el PLD me pagó lo otro, me dio 2 millones de pesos. Y con eso yo financié mi campaña, me sobraron 525,000 pesos. Por eso yo puedo hablar con ese nivel de autoridad, porque yo no baso mi proyecto político en dinero, es en ideas. Eso fue lo que Juan Bosch nos enseñó a nosotros. El 80% de lo que se usa en campaña está de más, no se necesita. Y le digo a la sociedad, ustedes quieren institucionalidad, ataquen el financiamiento electoral chatarra, ataquen el financiamiento electoral clandestino, ataquen el financiamiento electoral corrupto, el del narco, el de las bancas de lotería, atáquenlo, que hay el del empresariado que lo den funda negra, atáquenlo. Porque ahí es que está el problema. La Junta, no importa, pongan a cualquiera. Ya yo le demostré aquí con estadística que después que Balaguer salió del escenario, no hay fraude. Si hay un fraude electoral después que Balaguer salió del escenario, yo no tengo que estar aquí sentado porque yo no sé de esto. Ahora, yo le estoy diciendo a ustedes aquí que el último fraude se produjo hace 22 años a Peña Gómez y provocó una reforma constitucional, no hay fraude. Hipólito perdió en el 2000, entregó la misma noche, dijo Danilo ganó. Danilo perdió en el 2000, Hipólito no alcanzó el 50+1, le faltaron unas fracciones. Danilo dijo, ganó Hipólito. En el 2008, Miguel dijo, ganó Leonel. En el 2012, Hipólito no reconoció el triunfo de Danilo, pero tampoco hizo lío porque él sabe que perdió. Y en el 2016 ahora, no sé si Luis Abinader reconoció a Danilo, pero fue 62-30 que quedó la vaina. 62-30 y pico. No puede patalear con unos resultados así. Entonces, en sentido general, señores, para pasar a otro tema, vamos a atacar el financiamiento electoral chatarra. Que todo el que dé un peso para campaña tenga que declarárselo al Estado. Que eso sea deducible de impuestos y que tenga tope. Porque no es lo mismo usted darle a una gente $2,000, $3,000, $1,000, $500, a usted darle $500,000. Si le da $500,000, no está apoyando una candidatura, está invirtiendo en una candidatura para sacarle después.
Es muy fácil sentarse con las encuestas y decir, fulano va a ganar, vamos a hacerle una cena en mi casa para que venga a saludar a mi familia y que se lleve una funda negra con 4 o 5 millones de pesos. Y después yo iba a pasarle una factura por 100 o 200 millones para que el pueblo pague. Vamos a hacer una pausa y volvemos después. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, informó que los funcionarios públicos que no hayan presentado su declaración jurada al 30 de noviembre quedarán excluidos de la nómina pública a partir de diciembre. En un comunicado remitido a varios medios de comunicación, el funcionario indicó que la medida ha sido adoptada con el objetivo de asegurar la transparencia en el ejercicio gubernamental y el cumplimiento estricto de la Ley 311-14, que en su artículo 2 precisa a los funcionarios públicos que están obligados a presentar su declaración jurada de patrimonio. La Presidencia de la República tiene el firme propósito de garantizar que todos los funcionarios públicos designados estén comprometidos y obligados con el cumplimiento de la ley. En tal sentido, se interpreta como una renuncia a sus funciones el hecho de que un servidor público no haya presentado su declaración jurada al 30 de noviembre del presente año. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Miren, señores, nosotros presentamos 4 propuestas fundamentales al Congreso, a los electores. En las elecciones pasadas eran propuestas nacionales, no solamente a la circunscripción 1, pero aquí es que se concentra la mayor cantidad de personas que construyen opinión pública, ¿no? Y son propuestas nacionales todas, 4 fundamentales y varias complementarias. La primera propuesta que nosotros hicimos fue la de seguridad perimetral. El gobierno puede dar toda la vuelta que quiera, puede poner a todos los jefes de policía que quiera. Van a tener que venir aquí. O van a tener que ponerle otro nombre a lo que yo estoy planteando, porque lo que yo estoy planteando no está basado en copy-paste, está basado en estudio de varios años, estudiando estadística. Yo disfruto diseñar política pública, eso es lo que me gusta. Hay gente que le gusta beber cerveza en un colmadón, a mí me gusta diseñar política pública. Hay gente que le gusta comer comida chatarra en los restaurantes. A mí me gusta diseñar política pública. Hay gente que le gusta poner un wiki etiqueta azul en los drinks para que lo vean. A mí me gusta diseñar política pública, es lo que yo disfruto. Y esa vaina está, esa seguridad perimetral lo pueden mirar por lo que quieran, por todos los lados. Y van a tener que hacer eso, les pueden cambiar el nombre, no tengo un problema con eso. Esa fue la primera propuesta. La segunda propuesta que hicimos fue revisión de patrimonio. Y de eso es que vamos a hablar ahora. La propuesta de revisión de patrimonio, yo no la he presentado en detalle porque yo quiero que avance en el Congreso seguridad perimetral. Porque el 75% dice en las encuestas que el principal problema del país es la seguridad. Entonces después vamos con el tema de la transparencia que se llama revisión de patrimonio. Miren ustedes cómo el enfoque, el nombre y la plataforma de la propuesta nuestra son totalmente distintas, siglo XXI totalmente. Oigan cómo se llama, revisión de patrimonio, ley de declaración jurada, no es esa vaina. Nosotros revisamos toda esa legislatura, eso no va a enfrentar el problema con determinación. Eso lo que hace es que le da un paño con pata a la vaina de la corrupción. Presentamos también botón de pánico. Miren ahí la epidemia de mujeres muertas. Llámenos, está ahí la propuesta de botón de pánico. Botón de pánico es Uber al revés. Mírenla ahí, esas son nuestras propuestas legislativas. Toda basada en los fundamentos y el método de trabajo del liderazgo responsable. Y la cuarta propuesta fue gobierno electrónico, que es un eje transversal, porque las otras 3 propuestas sin gobierno electrónico no funcionan.
Entonces, gobierno electrónico es un eje transversal que no tiene que ver con República Digital. República Digital sería un componente de gobierno electrónico. Ahora, como estamos hablando de declaración jurada de bienes, cabe entonces en esta parte la propuesta de revisión de patrimonio. Y sobre eso yo quiero decir lo siguiente. Miren, en abril, no recuerdo, no tengo el día específico, en abril yo publiqué en Facebook y en Twitter lo siguiente. Ningún funcionario electo o designado debería tomar posesión de su cargo si no demuestra el origen de sus bienes. Oigan, déjame ver para que Caro lo busque y lo ponga ahí. Caro, eso está, déjame ver para que tú lo puedas poner, discúlpanos que esto no estaba yo lo puse hace un día. Yo lo puse en el día de ayer. De ayer, sí, en el día de ayer, en la mañana. Búscalo en mi timeline. Yo lo puse en el día de ayer, lo retuiteé, porque yo lo tuiteé en abril. Búscalo en el día de ayer. Hay dos que tienen que ver con revisión de patrimonio. Nada más nada más tú tienes que poner la etiqueta revisión de patrimonio y te van a salir esos tweets. El que yo puse en abril dice: ningún funcionario electo designado debería tomar posesión del cargo si no demuestra el origen legal de sus bienes. Ustedes ven que yo no estoy hablando de declaración jurada de bienes, no. Revisión de patrimonio no habla de declaración jurada porque eso se puede truquear. Ponlo en primer plano, por favor. A ver si lo puede poner más cerca. Ahí está. Ningún funcionario electo o designado debería tomar posesión del cargo si no demuestra el origen legal de sus bienes. Antes de ese hay otro tweet, antes o después, que tiene unas marcas, antes de ese, que dice: revisión de patrimonio. El artículo 16 de la ley de revisión de patrimonio, de la ley de declaración jurada de bienes, tiene fallas de fondo y tiene fallas de forma y debe modificarse. ¿Qué dice el artículo 16 de la ley actual de declaración de bienes? Dice lo siguiente. Artículo 16, prueba de origen de patrimonio. Cualquier funcionario público obligado por esta ley, oigan lo que dice, solamente el obligado por esta ley, anótenme eso ahí, está en la obligación de probar el origen lícito de su patrimonio obtenido durante el cargo en el momento que sea requerido por la autoridad competente. Eso es una trampa, pero yo lo puse ahí. ¿Por qué? Punto número 1. No son solamente los funcionarios públicos que deben hacer declaración jurada de bienes. No. Todo el que toque un peso público, todo el que retenga impuestos, todo el que deba pagar impuestos directo, tiene que hacer declaración jurada de bienes. ¿Por qué solamente los funcionarios públicos? ¿Por qué? Y los banqueros, y los empresarios, y los comerciantes, y los industriales, que manejan miles de millones de pesos públicos porque retienen impuestos. Aquí no hay una evasión del ITEVI de más de un 40%. ¿Y quién se lo roba? ¿O acaso retener ITEVI en un comercio, en una cafetería, en una tienda, en una zapatería, en una discoteca, en un concierto, en una tienda, en un restaurante, en una inmobiliaria? ¿Acaso eso no es una función pública cuando usted cobra un impuesto del Estado? ¿No está funcionando como un agente de retención? Y en vez de irlo a llevar la renta, se lo roba. Tú tienes que hacer declaración jurada, tú el que retenga impuestos. Eso es lo que yo creo. Por eso yo no creo en esa ley de declaración jurada. Oiga lo que dice esa ley. Tiene que probar el origen lícito de su patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo. Ajá. Y con lo que llegaste, tú no vas a demostrar de dónde lo sacaste. Eso no está bien. Eso no está bien. Eso es un truco. Eso hay que cambiarlo. Por eso yo no hablo de declaración jurada.
Yo hablo de revisión de patrimonio. A todo el que retenga impuestos, a todo el que tenga una función pública, activa o pasiva, hay que revisar el patrimonio, porque el artículo 146 de la Constitución dice que hay que probar el origen de sus bienes. La Constitución se refiere a funcionarios, pero yo digo que todo el que le pone la mano a un peso público está actuando o lo hace con un rol de función pública. Y la ley tiene que abarcar a todo el que le pone un peso, la mano a un peso público. Y el que retiene ITEVI, el que paga impuestos sobre la renta por los empleados, está haciendo una función pública. Entonces nosotros tenemos un enfoque distinto. Declaración jurada es un truco, señores. Créanme que yo no les hablo mentira. Es un truco. Pero además, también yo opino que si el presidente Danilo Medina tiene 4 años pidiéndole a los funcionarios que hagan declaraciones juradas y no la hacen, no siga anunciando que lo va a quitar, quítelo, que nadie es imprescindible. Desde que usted quite los primeros 10, los demás se ponen en fila. Los demás se van a poner en fila y van a hacer sus declaraciones juradas. Revisión de patrimonio es uno de los proyectos más revolucionarios que se ha planteado en esta sociedad. Asúmanlo, hagan lo suyo y a partir del año que viene ayúdenme a promover revisión de patrimonio en el Congreso y en todos los espacios sociales. Vamos a hacer un cambio rápido que queremos abordar otro tema. Bueno, señores, miren, vamos a poner la promo, el screen de la invitación a la conferencia de este fin de semana que vamos a tener en Santiago de los Caballeros. Ahí está en pantalla. Vamos a tener este domingo 20 de noviembre a las 10 de la mañana en el Gran Teatro del Cibao. Vamos a estar ahí con Liderazgo Responsable, el paradigma político del siglo XXI. Todas las actividades de liderazgo responsable, salvo la de Mark Prensky, porque Mark Prensky nos cobró $15,000 y el montaje nos costó, ahí tuvimos que venderla. Pero las actividades nuestras son gratuitas, son abiertas, son libres. Vayan y participen, que nos atrevemos a decir que el liderazgo responsable es el paradigma político del siglo XXI. Y entonces nosotros queremos que ustedes vean que eso es así y nos ayuden a promover eso y a construir, porque liderazgo responsable es un proyecto en construcción que pretende ser parte de la tercera generación del PLD en el poder y a nivel partidario. Entonces, ¿tenemos tiempo? 2 minutos? No, no tenemos tiempo. Entonces íbamos a explicar, porque estábamos con el Procurador General de la República, con Jean Alain Rodríguez hoy, que tuvimos un encuentro con mis compañeros de Sol de la Mañana y con Antonio Espaillati, el Procurador, tuvimos un almuerzo, y él nos estaba explicando los detalles del caso de Omega. A Omega tenía que dar 2 millones de pesos en el acuerdo con la mujer, que le permitió salir en libertad después de golpearla, el reincidente, y no ha dado el dinero porque la jueza omitió, la jueza no aprobó la parte del dinero. Y ahora Omega, la Fiscalía ha apelado la decisión de la jueza y Omega tiene que volver a la cárcel hasta que se ponga de acuerdo económicamente con la esposa. Mañana o pasado lo vamos a explicar en detalle. Fue un encuentro muy agradable con el procurador, hablamos de muchos temas, pero no tenemos tiempo para explicarlo hoy, de modo que nos vemos mañana en el showroom digital de los jueves.